están viendo ahí? Mostrar mi pantalla. Para evitar aplicaciones. Sí. Ya, de acuerdo. Uy, mira mi infinito. Ya, interesante. O sea que si yo hago esto, están viendo igual mi pantalla. Así es, así. Sí. Ya. Están viendo mi WhatsApp. Sí, así. Ok. Así Están es. viendo. Hola. Hola, sí. Ya. Están viendo diapo. Sí. Entonces, preparémonos porque hoy vamos a jugar. No es broma. Como nivel 2, sí. ¿Qué? No sé qué dijeron, pero ya. A ver, vamos a ir con esto porque no sé dónde he dejado. Hartas diapositivas me faltan, no sé qué hice, pero no están acá y deberían estar. O sea, como ahorita están viendo mi pantalla, ¿no es cierto? O sea, ahorita la están viendo ustedes. Sí, dice ventilación pulmonar. Ya. Ahora, con Meet no puedo dibujar en la pantalla. O sea, ¿me entienden? No puedo usar lápiz, nada. Creo que tiene la opción de una pizarra. En los 3 puntos. A ver. Ventana, pantalla. No me deja. Eso creo que es un problema porque yo necesito, bueno, me siento más cómodo. Pero ven mi momento, o sea, ven esto que estoy moviendo aquí en la pantalla. Sí, sí. Sí, sí. Ah, ya, bueno, algo es algo. Bueno, me imagino que. Bueno, ya me puedo acoplar. A ver. Me contaron que a algunos les sirvió lo que vimos en la clase. Ahorita me habló, por ejemplo, Nancy, y me dijo que bien porque le tocó Espiro, y Espiro fue uno de los temas que vimos ese día. Otra me dijo, Ego le tocó y dijo que si bien sabía la parte teórica porque había estudiado, dijo que no, la parte práctica la salvó con lo que vimos acá. Y también Gary me habló, ¿quién más me habló? Pero habían varios mensajitos, ¿no? Y la verdad que esa es toda la finalidad, ¿no? Poder ayudarlos y también poderles dar un poco de esta materia que es tan bonita que es fisio, ¿no? Como el otro día estaban previa a su examen, tampoco quería explayarme diciéndoles que fisio es lo más importante del mundo y que sí lo es. Bien, los que han sido mis estudiantes de ISTO ese día lo dijeron, que yo en ISTO ya les hablaba de fisiología, uno porque me gusta la materia y segundo porque no es chiste decir que es una de las materias más importantes, si no me animaría a decir la más importante de todas, porque en fisiología, y lo digo siempre, igual que en las clases de nivelación que di, en las particulares, ¿no? En esa, yo les decía, fisio es un cuento largo que hay que saber leerlo de principio a fin, no saltarse temas, porque si no perdés el hilo. Y más allá de que se trate de entender la historia, tienen que entender, chicos, que de aquí en adelante están dejando las materias preclínicas. Es decir, ahorita ustedes se tienen que nutrir netamente de teoría, manejar conceptos, manejar cómo funciona el cuerpo. Eso es lo que tienen que aprender en fisiología. Porque cuando ustedes estén en tercero, van a entrar a fisiopatología, van a entrar a farmacología, van a entrar a semiología. Y son materias en las que yo no les puedo mentir, soy estudiante, he sido estudiante igual que ustedes, y la verdad es que a uno le da flojera estudiar junto con el docente en su avance.
igual que ustedes, yo en fisiología, pucha, una semana antes decía, mira, ya está el examen cerca, hay que ponerse a repasar un poco, leer, y eso que en mis épocas las clases eran virtuales, y lamentablemente las clases eran, los exámenes eran presenciales, entonces decía, pucha, con flojera y todo, pero tenía que leer, intentar salvar igual que ustedes, y como muchos, ¿no? Uno no está tranquilo hasta que ve la nota en sistema. Y haber sido auxiliar de fisio también me ha ayudado bastante. ¿Por qué les digo esto? Porque en fisiopato lo que ustedes van a ver es, fisiopato es la ciencia del cómo y del por qué de la enfermedad. En fisiopato se cuestiona todo. ¿Por qué en la neumonía hay fiebre? Yo sé que ustedes saben que la neumonía es un síndrome clínico caracterizado por presentar las manifestaciones clínicas como fiebre, tos y dolor en punta de costado. Eso ya lo saben, ya han llevado bacterios, ya saben la teoría. Saben que hay neumonías típicas, que hay neumonías atípicas, saben cuáles provocan las atípicas, cuáles son frecuentes en las típicas. Pero en fisiopato no te van a preguntar eso, te van a preguntar por qué en la neumonía hay tos, por qué se da esa expectoración, por qué hay fiebre, qué es lo que provoca el dolor en punta de costado. Así les van a preguntar en fisiopato, y eso es lo que tienen que aprender a entender. De anatomía patológica yo sé que muchos se llevan una gran decepción, como todos los años, pero en fisiopato lamentablemente van a volver algo similar. El primer tema que se ve en fisiopato es inflamación. Esa huevada que a nadie le interesa, y que miren que uno estando ya en su internado, habiendo pasado 4 años de haber dejado la materia de pato, lamentablemente tengo que recordar esa cascada de la inflamación, porque sirve para entender paso a paso muchas enfermedades, porque saben que el proceso inflamatorio se desencadena en todos y cada uno de los procesos infecciosos del cuerpo, porque eso provoca inflamación, pues, ¿no? Y más de uno ahorita dice, pucha, me estaba desanimando porque yo estoy en segundo, recién la estoy llevando la materia y no me sé esa cascada. No se preocupen, yo saliendo de segundo no sabía nada, ni de fisio, así les digo, ni de fisio ni de pato. Yo entré a ser auxiliar de fisio por suerte. ¿Por qué? Porque yo me presenté al examen de auxiliatura con miedo. Yo me tenía más fe en histología y en bacterio para ser auxiliar. Y en las materias en las que mejor me fue en fisio y en bioquímica, que eran en las que menos fe me tenía porque son las más difíciles, según yo. Y bueno, aprobé de chiripazo porque en el examen de auxiliatura me tocó presión arterial, imagínense. Me hubiera tocado espiro o metabolismo, incluso con sensibilidades somáticas me hubieran deshecho. Gracias a la suerte me tocó presión arterial. Mi primer año de auxiliar considero que no ha sido de los mejores, más bien pienso que ha sido pésimo. El segundo hubo mejoría completa, y ya para tercero de auxiliatura, para cuando ya estaba en quinto, pues dominaba. Y como les digo, ayuda bastante, porque en fisiopato tienen que entender el porqué de todo, como les decía. Y para poder entender por qué se da la fiebre, yo tengo que entender qué zonas del cuerpo son las que se encargan de mantener la temperatura corporal. Yo tengo que entender por qué las citoquinas inflamatorias desencadenan la fiebre, a dónde van a estimular, dónde está el centro regulador de la temperatura del cuerpo. Eso se lo ve en neurofisiología. Tengo que saber por qué hay un exudado, por qué hay expectoración con la tos en la neumonía. Es igual, por qué es que se da esa secreción de moco, de dónde sale. Entonces, en fisiopato, ustedes todo lo que tienen que hacer es entender qué funciones normales del cuerpo se alteran en la enfermedad.
Por eso es importante fisiología. Ahora, les hablé también de fármacos. ¿Por qué es importante fisio en fármaco? Porque los fármacos son sustancias químicas cuya finalidad son modificar las funciones que ya existen en el cuerpo humano. Los medicamentos no crean funciones, los medicamentos modifican las funciones que ya existen en nuestro cuerpo y con ello logran lo que se llaman efectos farmacológicos, ¿no? Entonces, es tan importante como hablarles simple y sencillamente de la presión arterial, al decirles, pucha, es que solo con decir presión arterial se pueden hablar de 1.000.000 de cosas y relacionarlo con la farmacología y que se den cuenta lo importante que es dominar esta materia. Entonces, yo creo que ustedes no deben subestimar esta materia e incluso les diría que debe ser a la que más empeño le debería meter un estudiante en segundo año. Por supuesto que no todos tienen la oportunidad de ser auxiliares, claro que no, pero aquellas personas que logran serlo, más allá de decir, pucha, es auxiliar y tiene estudiantes, eso es lo de menos. Lo más importante es que tienes la oportunidad de volver a estudiar esta materia y entender cosas que no entendías, dominar temas que antes no dominabas, comprender más el cuerpo humano y ya estando en tercero, como les digo, te das con ese choque de realidad de que tienes que dominar esta materia. Y bueno, el hecho de tener que volver a estudiar esto te ayuda bastante, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablando de presión arterial, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que uno dice, ¿para qué, digamos? No sirve de nada. Pues lamentablemente, en fisiopato, un tema muy importante es hipertensión arterial. Y resulta y acontece que los medicamentos antihipertensivos, algunos, porque son 5 grupos, actúan directa o indirectamente en la regulación de este sistema renina-angiotensina-aldosterona. Uno de esos inhibe a la ECA, a la enzima convertidora de angiotensina. El otro, en vez de inhibir a la enzima, ¿qué es lo que hace? Bloquea los receptores de angiotensina 2. Y ahora con eso ya todos están ahorita chuecos de qué miércoles está hablando este desgraciado. Estoy seguro. Y bueno, pues la respuesta es que eso ayuda a bajar la presión y uno dice, ¿pero por qué solamente me has mencionado esos nombres raros? Pues la aldosterona tiene funciones muy importantes en el organismo. La aldosterona a nivel renal estimula la reabsorción de sodio y la secreción de potasio. Y uno dice, ¿y eso a mí qué me importa? La reabsorción de sodio, al sodio siempre le sigue el agua. Y si hablamos de nivel renal, reabsorber sodio del tubo renal quiere decir reabsorber agua, mayor volemia. Mayor volemia es igual a mayor resistencia vascular periférica. Mayor resistencia vascular es igual a mayor presión arterial, que eso es lo que yo no quiero. Estos medicamentos de los que les hablo bloquean a la aldosterona, el segundo grupo, y lo que hace es que en vez de reabsorber ese sodio, se vaya. Con el sodio se va a ir el agua, es decir, van a orinar más. ¿Y qué es lo que va a pasar? Si orinan más, van a perder volemia. Si pierden volemia, pierden resistencia. Si pierden resistencia, bajan presión arterial. Algo tan sencillo como eso va de la mano de fisiología. Y que si no lo dominan, pues en tercero lo van a tener que volver a estudiar para poder entenderlo. Por otro lado, semio. Uno dice, ¿y a mí qué me importa fisio en semio? En semio lo que voy a aprender es hacer maniobras. En semio voy a aprender a hacer una historia clínica. En semio voy a aprender a hacer un examen físico. Claro que sí vas a hacer un examen físico, pero no vas a saber qué es lo que estás aprendiendo. Vas a tener que hacer todo de memoria y eso no da, porque la memoria es frágil. Para tu examen te puedes memorizar los 9 aminoácidos esenciales, pero no te los vas a acordar toda tu vida, te vas a olvidar. Para tu examen ya te podés aprender que el surfactante es el dipalmitoil fosfatidilcolina,
pero pasado mañana te vas a olvidar y de nada te va a servir. Sí, sabemos que la presión coloidosmótica la regula la albúmina, pero si no pones en práctica ese conocimiento te vas a olvidar y de nada te va a servir. Y con eso llegamos a semio. ¿Por qué es importante fisio en semio? Porque en semio tenés que saber correlacionar la clínica del paciente con examen físico para determinar qué es lo que siente el paciente y qué es lo que puede ser la enfermedad que tenga. Y para hacer eso necesitas aplicar tus conocimientos de fisiología y fisiopatología juntos. Porque, por ejemplo, en la hepatitis, ¿por qué el paciente en la hepatitis se pone amarillo? Ustedes tienen que saber entenderlo. Tienen que saber las causas de la ictericia. Y eso lo llevan en fisio como también en bioquímica. Por eso les decía que las dos son las más importantes. Tienen que saber cómo se metaboliza el grupo E. Tienen que saber qué tipos de bilirrubinas hay. Tienen que saber cómo se eliminan. Y ahora todo eso ¿para qué? Para poder llegar al diagnóstico de tu paciente semiológicamente hablando. Porque sabemos que la bilirrubina hay indirecta y directa. La indirecta es la que no está conjugada, la que no se puede eliminar. La directa es la que está conjugada y se puede eliminar, ¿no? Entonces, hay dos tipos de bilirrubina. Si un paciente está ictérico, pueden estar elevadas una sola o las dos. Y eso me va a decir de qué es lo que está causando realmente la ictericia cuando yo le hago un laboratorio. ¿No es cierto? Entonces, dense cuenta de lo importante que es fisiología y que no es de loco que uno les viene a joder con esta materia. Habiendo dado esa introducción y creo que haciéndoles entender que fisio es tan importante, muchos de ahora en adelante van a tener un poco más de interés, ¿no? Y eso es lo bonito de esta carrera. Ahorita están en segundo, todavía están en un proceso de adaptación, ¿no? Porque de primero uno sale nuevito, 4 materias, solamente 2 en realidad, anato-histo, y segundo es un golpe de realidad porque son 6 materias, todas anuales, 5 con práctica, horas de clase, horas de laboratorio. Todavía se están acoplando, no se frustren. En segundo, todos sentimos que no sabemos nada. En tercero es peor, es una humillación, pero esa humillación es la que te hace dar ganas de seguir aprendiendo. Es que llega un punto en el que no es chiste. A mí me pasó y conozco a varios que también, ¿no? Que es un punto en el que te acostumbras tanto a las masacres, a las humilladas, que no te da ganas de seguir siendo humillado y estás echado a las 10 de la noche, no tenés exámenes cerca y de la nada se te cruza esa humillada que te arrastraron en el hospital o ahí en sala de simulación o en laboratorio, o la pregunta que no pudiste responder y decís, mierda, ¿qué era esa respuesta? Y yo les digo, terminás con el libro en tu mano. Pues, y ahora más que nunca, ¿no? La inteligencia artificial, ya agarrás y directo en tu celular lo consultas. Y eso ya es una forma de estudiar, y ya es bonito que ya no tengas que estar cerca de un examen para estudiar, sino que por el puro estímulo de decir, a mí nadie me va a venir a humillar, te pones a leer. Porque ahorita sí, que el auxiliar te pregunte y no sepas, pucha, qué pena, ¿no? Pero en los hospitales es un poco diferente, el trato no es así. Y incluso te sentís mediocre cuando estás al lado de un paciente, estás hablando de la enfermedad del paciente, de su dolencia, y el doctor te pregunta, ¿y por qué el paciente está así? Y vos te le quedás mirando y el paciente te mira pensando que vos sabés lo que estás haciendo, y darte cuenta que estás tratando con una vida humana, créanme que no hay sensación más fea que llegar a ese punto. Y es por eso que estudiar tiene que ser un pilar en su día a día, no tienen que dejar de estudiar. Y mucho peor si se trata ya de tratamientos, imagínense, ¿no?
Y poco sería decir la humillación en el hospital al lado del paciente. Ahí hay alguien que te juzgue, que te oriente, que te indique qué hacer. Bueno, le decís, no sé, no estudié, me cagué. Pasás la vergüenza al lado del paciente, el doctor te humilla. No podés ver al paciente a la cara de la vergüenza que sentís. Pero incluso eso es poco, porque ahí está el doctor que se hace cargo del paciente, alguien que verdaderamente estudia y sabe. ¿Qué vas a hacer cuando ya salgas como médico, cuando ejerzas? Cuando estés en ese año que tenés sello, tenés matrícula, estás esperando a ver si te vas a postular a una residencia, si te quedas o te vas, y decides empezar a atender consulta por tu cuenta, y te llega un paciente y te dice qué es lo que le duele, qué es lo que siente, por qué está sufriendo, y vos no sepas qué decirle, ni cómo tratarlo, ni cómo aliviar por lo menos lo que él está sintiendo. Creo que en la vida no se puede caer más bajo que jugar con la salud de una persona. Y es precisamente por eso que yo también me doy estos tiempos de poder ayudar, aunque en los pilares, en los conocimientos preclínicos, siento que estoy poniendo un granito de arena en su formación, para que más adelante tengan conocimientos de base y se puedan defender con cualquiera. Y así por lo menos, aunque aplicando lógica, puedan sacar adelante un diagnóstico, un tratamiento, porque tienen que pasar por eso también, ¿no? Tienen que tratar pacientes y lo van a hacer. Y espero en Dios que ninguno de los que esté aquí lleguen a esa situación de no saber qué hacer. Espero que todos aquí sean buenos profesionales y estoy seguro que lo van a hacer, porque si están en este Zoom es porque están preocupados por aprender. Porque los que les importa poco van a ver que el domingo en la noche van a estar hablando de repaso, ¿no? Una noche antes. Ustedes por lo menos 2 noches antes, ¿no? Algo es algo. Pero bueno, creo que me extendí mucho con esta charla. Me olvidé que estaba compartiendo pantalla y empezaremos. Muchas gracias, José, por todos los consejos que nos está brindando. Ya. Más de uno ahorita debe estar diciendo, ¿y este imbécil qué se cree para estarnos diciendo eso? No, es que todo lo que dijo tiene bastante lógica, coherente, y sí, es así todo lo que se ve aquí día a día entre los médicos, y la verdad que uno no quisiera, digamos, encontrarse en ese punto de no saber qué hacer con nuestro paciente, porque esa es la misión de uno, de nuestra profesión a la que estudiamos. Exactamente, ¿no? Entonces, espero que guarden el consejo que les acabo de dar, que sea un estímulo, y vamos a empezar. Ventilación pulmonar, chicos, ya hemos hablado de este tema, esto es espirometría, básicamente, pero ¿por qué no? Ahora vamos a dar una explicación un poco más detallada, no tan orientado a la práctica de espirometría, sino más bien aplicado a que tienen que rendir un examen bueno. Entonces, ventilación pulmonar, primer tema de la unidad de respiratorio. Empezamos hablando de las funciones de la respiración. Como les dije, ya habíamos hablado de esto. Ventilación pulmonar, entendemos como ventilación pulmonar al proceso mediante el cual el aire ingresa a la vía aérea en un ciclo respiratorio. Eso es ventilación pulmonar. ¿Ya? Ahora, yo les decía, ¿por qué es importante esto? Siempre hay que preguntarse por qué es importante. Porque nosotros en la parte clínica ya no hablamos solamente de ventilación, sino también de respiración. ¿Y a qué me refiero? Dentro de los trastornos de la respiración, de los cuadros clínicos respiratorios, tenemos
dos entidades diferentes que se llaman, me estresa no tener lapicito para dibujar. No me sirve. Tenemos dos entidades que son, es que no puedo ni escribir, qué desgracia. Dos entidades que son la insuficiencia ventilatoria y la insuficiencia respiratoria, que son entidades completamente diferentes, porque la insuficiencia ventilatoria se da cuando no hay un adecuado paso de aire del exterior a la vía aérea. Eso es una insuficiencia ventilatoria. Pero por otra parte está la insuficiencia respiratoria, que ya se caracteriza porque hay una alteración en el proceso de intercambio gaseoso a nivel pulmonar, teniendo así diferentes características unas de las otras, como también causas, ¿no? Es por eso que es importante identificar qué es ventilación pulmonar y por qué es diferente hablar de ventilación que de respiración. Eso. La segunda función es la difusión de oxígeno y dióxido de carbono entre los alvéolos y la sangre. Todos sabemos que el proceso de intercambio gaseoso se da a nivel de los alvéolos, que son bolsitas pequeñas de aire. Me está matando no poder dibujar. Que son la parte de arriba, disculpe, de ahí de sus opciones. No, donde estaba en esa barrita lateral. Ahí más abajo. No, estas son las opciones del Acrobat y aquí no me... ¡Ah, dibujar! ¿Y esto qué? No conocía esto. Ya, gracias. Muchas gracias. Entonces, los alvéolos todos sabemos que son estas pelotitas, estas bolsitas de aire que se caracterizan porque en su interior tenemos epitelio plano simple que nos permite tener una barrera simple. Y nosotros sabemos que alrededor de los alvéolos tenemos a los famosos capilares alveolares. Podemos dibujar así. Al ser capilares, estos también están proveídos de un endotelio bastante simple, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Aquí nosotros aplicamos el concepto de la difusión. Esto es un capilar alveolar, este es el alveolo. Por aquí ingresa el oxígeno. El aire, que está constituido por 21% de oxígeno y 79% prácticamente de nitrógeno. El oxígeno, al estar en una concentración mayor en este alvéolo, va a tender a buscar sitios donde haya menor cantidad de oxígeno para dirigirse hacia ahí. Y recordemos que esta sangre que está viniendo al capilar alveolar viene directamente ¿de dónde? Caramba, nos perdimos. Viene directamente ¿de dónde? Viene de aquí. Me está matando. A ver, por aquí lo vamos a hacer. Me deja. Así, ya le estoy entendiendo, van a disculpar un poco. Viene directamente de acá. ¿Qué es esto de acá? Es un corazón. ¿No es cierto? Y nosotros sabemos que de la circulación mayor, por medio de las venas cavas superior e inferior, llegan al atrio derecho la sangre que nosotros llamamos desoxigenada, ¿no es cierto? Que no es desoxigenada porque tiene oxígeno, pero en muy baja concentración. Aquí llega esta sangre, ¿no es cierto? Aquí se llena. Luego esta sangre pasa al ventrículo derecho, se llena y en sístole eyecta la sangre desoxigenada hacia la circulación pulmonar.
al ser sangre desoxigenada, se caracteriza por ser sangre pobre en oxígeno. Entonces, si nos centramos en eso y volvemos nosotros a donde estábamos, aquí en nuestro alveolo, vamos a poder notar que la sangre que está transcurriendo por aquí, esta sangre es una sangre pobre en oxígeno. Entonces, vean, aquí yo tengo abundante oxígeno y aquí yo tengo poco. Esto es un gradiente de energía que va a provocar un proceso de difusión. El oxígeno, al ser un gas liposoluble, acuérdense, gases liposolubles, sustancias liposolubles, oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, alcoholes. Pasa directamente, y también facilitado por el epitelio simple de la membrana alveolar, hacia el capilar alveolar. O sea, el oxígeno pasa del alveolo al capilar alveolar, o sea, oxigena la sangre, y al mismo tiempo la sangre proveniente de la circulación mayor hacia los capilares alveolares, esta sangre que ya está en la circulación menor, pues, ¿no? Eso, esta sangre a su vez es una sangre rica en dióxido de carbono. Y si recordamos la composición del aire ambiente, es un gas rico en nitrógeno y en oxígeno, casi nulo de dióxido de carbono. Entonces, este aire es un aire pobre en CO2. ¿Qué es lo que va a pasar? Mismo concepto, un gradiente de energía que hace que el dióxido de carbono, este gas verde, vamos a representarlo así, vaya del capilar hacia el alveolo. O sea, el oxígeno se fue a la sangre y el dióxido de carbono salió de la sangre hacia el alveolo en forma de gas, y este posteriormente se va a expulsar en la expiración. Eso es el intercambio gaseoso, no es nada más que difusión, que es un concepto que han estudiado en los primeros temas de esta materia. Entonces, esa es la otra función, difusión de oxígeno y dióxido de carbono entre alveolos y sangre. Segunda función, transporte de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre y los líquidos corporales hacia las células de los tejidos y viceversa, desde los mismos hacia, de nuevo, los pulmones, ¿no? Aquí no vamos a entrar en mucho detalle porque esto es hablar de hemoglobina. Si quieren hablamos de hemoglobina, pero eso es más, ahorita bioquímica considero yo. Más adelante hablamos un poco sí de este transporte. Pero ahorita hablar de esto es decir, que la hemoglobina es la que se encarga de transportar el oxígeno y que 1 gramo de hemoglobina transporta 1.34 ml de oxígeno. No, ahorita no. Vamos por pasos. Esa es la otra función. Y la regulación de la ventilación, ¿no? Que es algo que ya habíamos mencionado igual en su momento. La mecánica de la ventilación pulmonar, esto es muy poco probable que caiga como pregunta si se llegan a cuestionar, ¿no? O sea, no les van a preguntar cuáles son las funciones de la... No te van a preguntar eso. Te van a preguntar, describe el proceso de difusión de oxígeno y dióxido de carbono entre los alveolos y la sangre. O describa la mecánica de la ventilación pulmonar. Ustedes saben que las preguntas son así. O bien, describa en qué forma se transporta el dióxido de carbono en la sangre. Si hablamos de su transporte en forma de bicarbonato, así les van a preguntar. De aquí, no se emocionen. Sigamos. Mecánica de la ventilación pulmonar. Nosotros sabemos que los pulmones tienen esta capacidad de expandirse y contraerse, ¿no es cierto? ¿Cómo logra tener estos movimientos? Mediante el movimiento hacia abajo y hacia arriba del diafragma. Como yo les explicaba, ¿no es cierto? Si yo tengo suponiendo que este es el tórax, ¿no?, de una persona, grafiquemos solamente esta región de acá. Algo tal que así.
Si esto es el tórax, esto de aquí es el diafragma. Y aquí está el estómago y toda la huevada esa de tripas, ¿no? Ahora bien, lo que yo les decía, el tórax es un espacio virtual, ¿no es cierto? Es una cavidad que está llena, en primer lugar, por los pulmones y en segundo, por el corazón, ¿no? Al ser una cavidad cerrada, esta tiene o genera propiedades en su interior especiales. ¿Y a qué me refiero con esto? Al ser esto una cavidad cerrada y al ser el diafragma un músculo que se mueve con mucha frecuencia, recuerden que el diafragma al momento de inspirar, este diafragma se contrae. Al contraerse, este diafragma se acorta. ¿Por qué? Porque si recordamos un poquito de anatomía, los pilares tendinosos pues, del diafragma están aquí hacia el centro, están como enredados, formando tres hiatos diferentes, el hiato esofágico, el de la aorta y el otro que no me acuerdo cuál es. Creo que es el del nervio frénico, creo. Tampoco me quiero hacer aquí el que recuerda todo. Y la parte realmente muscular está aquí en los bordes. De modo que cuando se contrae el músculo diafragma, estas fibras se acortan y tiran toda esta región hacia abajo. Y al ser esta una cavidad cerrada, el hecho de que este músculo traccione hacia abajo genera que aquí adentro la presión baje, se genere una presión negativa. ¿Y esto por qué? Es como que ustedes agarren, vamos a encender la cámara un rato. Es como, yo aquí tengo jeringas. A ver, ¿se encendió mi cámara? Yo le di a mi cámara. No se enciende. ¿Me ven, chicos? No, sí. Bueno. Les va a tocar imaginarse. Es como que agarren una jeringa, obviamente sin la aguja, y ustedes tapen con su dedo la punta de la jeringa. ¿Y qué es lo que va a pasar? Ya, supongamos que la jeringa ustedes antes de taparla, la han bajado hasta 2 centímetros cúbicos, digamos. Ahora, tapan con su dedo la jeringa, ¿y qué pasa si jalan el émbolo? Esa gomita negra que tiene allá adentro la baja. ¿Qué es lo que va a pasar con la piel de su dedo? Van a notar que es como que la piel del dedo quiere entrar al interior de la jeringa. ¿Y esto por qué se da? Porque están generando una presión negativa. Si en un espacio físico cerrado generan un agrandamiento del espacio, lo que va a pasar es que ese aire contenido adentro se va a tratar de expandir. Eso es lo que es la presión negativa. Va a tratar de buscar de dónde entre más aire, ¿me entienden? Y es lo que pasa aquí. Cuando se genera esta presión negativa, provoca que los pulmones quieran expandirse porque son tejido elástico. Pero de nada sirve que los pulmones se quieran expandir si la válvula aquí en la laringe está cerrada, que es la glotis. Esa lengüita que se ve allá atrás de la úvula, a veces, ¿no? A veces se ve. Entonces, una vez se abre esa válvula y el músculo diafragma se contrae, permite que todo el aire ingrese por la vía aérea, debido a este efecto de presión negativa que se produce porque se está contrayendo el diafragma, tracciona hacia abajo y se genera esa presión, ¿no? Entonces, este movimiento del diafragma permite que el tórax se expanda. Como también la expansión esto está aumentando la longitud del tórax, si se dan cuenta, de arriba hacia abajo. Pero también el tórax tiene la capacidad
de expandirse de lateral, es decir, si yo tengo aquí, este es un tórax, y este es el brazo, digamos. El tórax también se puede expandir en sentido anteroposterior, puede aumentar su tamaño. ¿Y esto cómo se da, cómo se provoca? Debido a diferentes músculos, como son, por ejemplo, el esternocleidomastoideo, que viene de la apófisis mastoides hacia las clavículas, y el esternón, que al contraerse provocan que esto se levante hacia arriba, expandiendo más el tórax. ¿No es cierto? También están los músculos, los serratos, que me olvidé el nombre de estos, y los escalenos, ¿no? Que lo que provocan también al contraerse es expandir el diámetro anteroposterior del tórax. Y lo mismo, al aumentar, al traccionar, o sea, al ampliarse, generan esta presión negativa en el interior del tórax. Entonces, eso, ¿no? Vean, mediante el movimiento hacia abajo y hacia arriba del diafragma para alargar o acortar la cavidad torácica. Otro, mediante la elevación y descenso de las costillas, que aumentan y reducen el diámetro anteroposterior de la cavidad torácica. La respiración tranquila, normal, se da por el diafragma, y durante la inspiración se contrae, en la expiración se relaja. En una respiración forzada se hace uso de la musculatura accesoria, la contracción de los músculos abdominales para la expiración. Esto es cuando contraen los rectos del abdomen, hace que todo el contenido abdominal se tenga que redistribuir en la cavidad abdominal, empujando el diafragma hacia arriba, generando la compresión de los pulmones y que estos boten su aire, ¿no? Ahora, sigamos. Tenemos dos tipos de músculos, están los músculos inspiratorios y los músculos expiratorios. Los inspiratorios son todos aquellos que aumentan el tamaño de la caja torácica. El esternocleidomastoideo eleva el esternón. Los intercostales externos, las costillas. Los serratos, las costillas. Los escalenos también, ¿no? Y los expiratorios, como les decía, el recto del abdomen, que empuje el contenido abdominal hacia el diafragma y este hace que comprima los pulmones. Y los intercostales internos. Las presiones que originan el paso de aire hacia los pulmones, esto igual ya lo habíamos hablado, son 3 presiones. Y decíamos, a la pregunta, la respuesta. Presión pleural es la presión que hay en el líquido pleural entre las pleuras. La presión alveolar es la presión del aire que hay en el interior de los alveolos. La presión transpulmonar, es la presión o la diferencia de presión que existe entre la pleural y la alveolar. Ahí muere esas preguntas. Ahora, obviamente que si entran al examen les van a pedir los valores. Y recuerden, en reposo, como les decía, al menos la presión alveolar en reposo tiene que ser neutra, para que cuando se inspira el diafragma se contrae, tira el diafragma hacia abajo, se expande la caja torácica, presión negativa. Tienen que asociarlo así, ¿ya? Presión pleural es la primera que vamos a ver. Ya sabemos que es la presión que existe entre las pleuras, básicamente. Ligeramente negativo por la aspiración del líquido hacia el sistema linfático. Al comienzo de la inspiración es de menos 5 centímetros de agua y durante una inspiración normal desciende hasta menos 7.5. Y es precisamente y la presión alveolar los que generan que ingrese aire al interior de la vía aérea. Durante la inspiración hay un aumento del volumen pulmonar de 0.5 litros. Y ya les explicaba que estos 0.5 litros son lo que conocemos como el volumen corriente o volumen tidal, ¿no es cierto? Que son los 500 ml de aire que ingresan en la vía aérea en un ciclo respiratorio. La presión alveolar, por otra parte, es la presión que ejerce el aire en el interior de los alveolos. Y les decía, cuando la glotis está abierta y no hay entrada de aire, la presión es 0, en reposo. En cambio, durante la inspiración se genera presión negativa de menos 1 centímetro de agua.
Y esta ligera presión negativa es la que provoca que estos 500 ml de aire ingresen en la vía aérea. Y durante la expiración se revierten estas presiones hasta 1 centímetro de agua positivo, suficiente fuerza para poder botar esos 500 ml de aire. Pero que todos ya sabemos que no se eliminan estos 500, ¿no? La presión transpulmonar, por otra parte, es la diferencia que existe entre ambas presiones, pleural y alveolar. Esto de la distensibilidad pulmonar es más bien un concepto que tienen que entender. ¿A qué refiere la distensibilidad pulmonar? O sea, en el examen les puede preguntar, describa en qué consiste la distensibilidad de los pulmones. Y ustedes tienen que explicar, tienen que tratar de, si la pregunta es ¿por qué? Ustedes empiezan su respuesta, ¿por qué esto sucede? Si la respuesta es ¿cómo? Ustedes tienen que colocar, se da debido a qué, o sea, tienen que explicar lo que le están preguntando. Si les preguntan en qué consiste la distensibilidad, tienen que decir o tienen que responder, la distensibilidad pulmonar consiste en que este es un concepto de que, de acuerdo a los cambios que hay en la presión transpulmonar, es cuánto volumen de aire va a entrar en la vía aérea, en pocas palabras, ¿no? Porque aquí dice, la distensibilidad es el volumen que se expande en los pulmones por cada aumento unitario de la presión transpulmonar. Conforme va disminuyendo la presión transpulmonar, podemos ver que el volumen de aire aumenta. En resumen, ingresan 200 ml de aire por cada centímetro de agua de presión transpulmonar. ¿Ya? Ahora, la distensibilidad pulmonar, o sea, la capacidad de expandirse del pulmón de acuerdo a la presión transpulmonar está determinada por la capacidad elástica del pulmón, que está dada por la elastina y el colágeno, y las fuerzas elásticas que son producidas por la tensión superficial del líquido que tapiza las paredes internas de los alveolos. ¿A qué refiere esto? A lo siguiente, y eso es precisamente de lo que tenemos que hablar ahora. Miren, dice, en los pulmones desinflados, la elastina y el colágeno tienen que imaginarse como que la elastina y el colágeno son fibras que están distribuidas a lo largo de todo el tejido pulmonar. Cuando los pulmones están desinflados sin aire, estas fibras están contraídas, provocando que el pulmón obviamente sea de un volumen menor. Cuando los pulmones se expanden en el proceso de inspiración, estas fibras se distienden y se alargan. Este proceso de distensión por el llenado de aire en los pulmones provoca que las fuerzas elásticas del pulmón se tensen, tendiendo a llevarlos a un colapso, si se puede llamarse así. O sea, quiere decir que una vez que el pulmón se expande, por resultado, lo siguiente que tiene que pasar es que se tiene que expulsar este aire. Y esto se da mediante este proceso de colapso que existe. Pero, por supuesto, que si hablamos de colapso, estamos hablando de que los pulmones se directamente eliminarían todo el aire que quede y serían una pelota. Eso no es así, ¿no? Eso no es así. ¿Y eso a qué se debe? A que si bien en el interior de los pulmones existe un líquido, existe una cierta cantidad de agua, es precisamente esta agua la que genera una tensión superficial en el interior de los alveolos, y cuando estos botan el aire, o sea, cuando estos se vuelven a contraer, naturalmente provocaría que las moléculas de agua que están por adentro del alveolo quieran juntarse, y al juntarse harían colapsar el alveolo, ¿no? Eso es lo que pasaría habitualmente. Pero
Ahí es donde entra la importancia de este surfactante o agente tensioactivo. El dipalmitoil fosfatidilcolina es para toda la vida, no se olviden. Este agente tensioactivo es el que se encarga de reducir esta tensión superficial. Que vean, la tensión superficial es la fuerza de atracción entre las moléculas de la superficie del agua. Vean, en los alvéolos la superficie del agua también intenta contraerse, lo que da lugar a un intento de expulsar el aire de los alvéolos a través de los bronquios. Y miren, hace que los alvéolos intenten colapsarse, es decir, que esos alvéolos prácticamente boten todo su aire, porque las moléculas de agua en su interior quieren juntarse. Eso es lo que es la tensión superficial. Pero lo que hace el surfactante o agente tensioactivo es reducir esa tensión superficial, es decir, evitar que las moléculas de agua en el interior de los alvéolos se junte o se contraiga, manteniendo la forma del alvéolo y manteniendo con esto también un volumen de aire en su interior, que vamos a ver que más adelante lo conocemos como volumen residual. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta o soy un loco? No, sí. Si nos ponemos un poco más intensos, por si no han entendido lo de la tensión superficial, si nosotros nos imaginamos que este bello alvéolo de aquí es un alvéolo y en el interior, por supuesto, que existe una fina capa de agua, de líquido, existe una pequeña. Recordemos que el aire ingresa húmedo a la vía aérea. ¿Cuándo el alvéolo se llena de aire? Obviamente crece en tamaño por el volumen de aire que le llega, y por supuesto que estas moléculas de agua también es como que se estiran, ¿me entienden? Y cuando el alvéolo tiene que botar el aire, debido también a que las fibras de colágeno y elastina que hay aquí ya se han distendido, al volver a este estado se vuelven a contraer, y ahí la tensión superficial del agua trata de hacer que todas estas moléculas de agua se junten en uno solo, provocando así que este alvéolo prácticamente se cierre, se haga una pelotita, porque las moléculas de agua, por la tensión superficial, quieren juntarse aquí adentro. Eso provocaría el colapso alveolar. Pero es ahí donde entra en juego el agente tensioactivo o surfactante, que son moléculas compuestas por un fosfolípido, que es el dipalmitoil, bla, 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 fosfatidilcolina, que lo que hace es reducir esa tensión superficial, evitar que estas moléculas de agua se atraigan tanto como para provocar el colapso de este alvéolo. O sea, evitan el colapso alveolar. Por eso es tan importante el dipalmitoil, fosfatidilcolina o el agente tensioactivo o surfactante. Si alguien está grabando, sería una bendición de Dios, porque me acabo de acordar que dijeron que grabemos y aquí yo no sé grabar. Sí, Auxi, estoy grabando. Los volúmenes pulmonares es lo siguiente que se ve. Esto creo que ya todos dominan, ¿no ve? ¿O alguien quiere un repaso de esto? Repaso, sí. Ok. Sigue sin funcionar. Sí, sigue sin funcionar. ¿Por qué no funcionará, no? Quizás porque está presentando la diapositiva. Puede ser.
pasó? El Ausi se fue. De tanto intentar y se fue. Sí, porfa, alguien que esté grabando lo pasa el enlace. Ahora sí me veo, ¿no? Uy, sí, volvió. Ya, por fin. A ver, ¿en qué estábamos? Repaso de volúmenes, dijimos, ¿no? Pero aquí es como que, no sé, me siento muy chiquita la cámara, la veo. Soy muy quejo. Lo veo exactamente igual, la verdad. Bueno. Ah, ya, interesante. Ya bueno, si algo es algo, pero es nada. Au. Estábamos hablando de los volúmenes pulmonares, ¿no? Que es algo que ya habíamos visto, pero que de todas formas vamos a repasar. Por el momento vamos a apagar porque considero que no necesito tener cámara. El volumen corriente o volumen tidal, también se le llama así, bueno, parece que sí voy a necesitar cámara. Es el volumen de aire que introducimos en la vía aérea en una respiración normal. Es decir, si yo ahorita digo, metan aire, ese aire son 500 ml. Si yo les digo, boten aire, botan esos 500 ml. Hace rato tuve una pequeña confusión de... Ay, no sé qué es. Una confusión porque dije que no todos los 500 se botan o algo así, pero me di cuenta que dije una estupidez. Porque esos 500 de aire sí se movilizan en cada respiración. Lo único que no se altera nunca es el volumen residual, no se olviden, ¿ya? Entonces, volumen tidal es el volumen que meten en una inspiración normal. El volumen de reserva inspiratorio es ese volumen de aire extra que ustedes pueden meter en la vía aérea después de una respiración normal. O sea, meten aire, una respiración normal, ahí. Pero si yo les digo, metan más aire, todavía pueden meter un volumen de aire extra. Ese es el volumen de reserva inspiratorio y es de 3000 ml, como podemos ver aquí. Ahora, tenemos otro volumen de reserva que es el expiratorio. Es exactamente lo mismo que el anterior, pero en vez de inspiración es expiración. O sea, es ese volumen de aire extra que se puede botar después de realizar una expiración normal. Es decir, metan aire normal, boten aire normal, pero luego de botar el aire, puedo botar más cantidad de aire, ¿vean? Ese es el volumen de reserva expiratorio y equivale a 1100 ml. Son volúmenes que tienen que saber de memoria. ¿Por qué? Porque luego de aprender los volúmenes pulmonares hay que aprender las capacidades pulmonares.
y estas son la suma de los volúmenes. Y esto es preguntadísimo en los exámenes. Describan los volúmenes pulmonares o las capacidades, o describan los índices espirométricos con sus valores de referencia. Así es el examen. El volumen residual es ese volumen de aire que queda en la vía aérea, en los pulmones, impide el colapso pulmonar y es de 1200 ml. O sea, por mucho que ustedes se esfuercen en botar todo el aire que quieran, no lo van a poder botar. Eso es el volumen residual. Chao, cámara. Las capacidades pulmonares, como les decía, resultan de la suma de los volúmenes pulmonares. Tenemos la capacidad inspiratoria, el nombre nos da la respuesta. Hay que sumar todos aquellos volúmenes de aire que puedan tener inspiración. O sea, en el volumen corriente o volumen tidal, yo meto aire, 500. Y en el volumen de reserva inspiratorio, meto también aire, 3000, dando una capacidad inspiratoria de 3500. La capacidad residual funcional es ese volumen de aire que queda en los pulmones después de una expiración normal. El volumen residual siempre se toma en cuenta, ya que este nunca varía, nunca se toca, nunca se modifica. Esto es 1200. Y el volumen de reserva expiratorio, que es de 1100, que si uno no hace una expiración forzada, este volumen de aire queda en los pulmones y sumados dan esta capacidad residual funcional de 2300. La capacidad vital, como el nombre lo dice, capacidad vital, los volúmenes de aire que ustedes modifican para sobrevivir o para tener vida. Es decir, volumen tidal o volumen corriente, volumen de reserva inspiratorio más volumen de reserva expiratorio. Esto es 500, volumen de reserva inspiratorio es 3000 y el de reserva expiratorio 1100. Sumados nos dan 4600. Y la capacidad pulmonar total, el nombre también les está diciendo todo, es la suma de todo, 5800. ¿Ya? Creo que dejé mi puerta abierta, espérenme un ratingo, ya me acabo de acordar eso. En efecto, mi puerta estaba totalmente abierta. Bueno, la capacidad pulmonar total es la suma de todos los volúmenes, incluido el volumen de reserva, el volumen residual, que es el que nunca se modifica. Y nos da 5800. Para su examen práctico, yo no les hablé tanto de volumen minuto, de esto que es la ventilación alveolar minuto, porque en el examen realmente esto no se les pregunta, pero en el examen práctico. Pero ahora que estamos hablando del teórico, esto sí es importante mencionarlo. El volumen minuto, chicos, es, como el nombre lo dice, la cantidad total de aire o el volumen de aire que ingresa a las vías aéreas en un minuto. Para saber a cuánto equivale el volumen minuto, solo tengo que aplicar lógica si yo conozco los conocimientos básicos, si yo conozco los conocimientos. Eso. Un ratito me están llamando, por favor.
Ya volví. Perdón, pasa que antes de continuar, o sea, si han sido mis estudiantes o algo por el estilo, saben que yo no soy mucho de dar la clase así de corrido 2 o 3 horas, sino que siempre de por medio trato de cambiar un poco de tema para que no se duerman o para que no se aburran, ¿no? Porque esto la verdad que es aburrido por el momento. Y bueno, para cambiar de tema un poco, ¿por qué fui rápido a cerrar la puerta? Porque para los que no sepan, yo ahorita ya estoy en mi internado, estoy en el último año, ya hice todas mis rotaciones y ahorita estoy en mi provincia. Estoy en una localidad que se llama Ipati, está en la carretera Camiri, es bien sobre la carretera, son 2 cuadras y es la carretera internacional. Es a media hora de Camiri, que es el hospital de segundo nivel más cercano que tengo, porque Santa Cruz está a 4 horas y media. Entonces, como estoy haciendo mi provincia, yo estoy viviendo ahorita en mi centro de salud. O sea, ahorita estoy en el hospital de esta localidad y estoy aquí solito. Yo me quedo y es como hacer turno, es como hacer guardia, porque si hay alguna emergencia o algo, yo soy el que la atiende. Y también por eso les di la charla del principio, porque atender emergencias es cuando de verdad aplicas todo lo que sabes. Por ejemplo, y claro, hay momentos en los que te asustas, pero no te podés asustar frente a los pacientes. Antes de ayer eran las 7 de la noche, por ahí, y me llama una licenciada, no tenía su número, no sabía que era licenciada. Yo estaba ahí en mi cuarto y me llama y me dice, con el doctor Gabriel, te dicen doctor por más que seas interno aquí. Y con el doctor Gabriel, y yo, sí, habla con él. ¿Está en el hospital? Sí. Está yendo una pacientita, un paciente pediátrico, me dice, un paciente de 1 añito que se cayó de cabeza y se desmayó. Y bueno, por la descripción que me dio de eso es se llama trauma encefalocraneal pediátrico y es una emergencia, porque hasta no ver al paciente y con que sea una caída de cabeza, aunque sea de la propia altura, pero que resulte en pérdida de la conciencia, ya es motivo de alertarse bastante, ¿no? Más bien estaba aquí todavía una licenciada y le dije, hay que prepararnos porque va a llegar un TEC pediátrico. Y entonces es prepararse, y por eso les decía, tienen que saber, tienen que estudiar a conciencia, porque imagínense, la localidad en la que me llamaron está a 5 minutos, y en 5 minutos no te podés inventar, no podés poner en ChatGPT cómo se trata un traumatismo encefalocraneal pediátrico. No podés hacer eso, porque vas a terminar matando a alguien, porque GPT o Meta, lo que sea, no. Es una buena ayuda, sí, pero no es algo que te haga tomar conducta, no podés hacer esas cosas. Entonces me dice, llega un TEC pediátrico, y bueno, gracias a Dios yo ya roté por todos los servicios, ya hice pediatría, ya hice gineco, todo, y gracias a Dios ahí he aprendido, porque si les hablo de lo que aprendí en la universidad, pucha, no sé qué hubiera hecho. Pero habiendo hecho ya pediatría, le dije por eso a la licen, hay que prepararnos para recibir el TEC pediátrico, preparamos el oxígeno, el humidificador, material para signos vitales, preparamos también ¿cómo se llama? Para instalarle una vía periférica, preparamos solución, ya preparamos también el equipo, preparamos mascarilla y cánula nasal, porque no sabemos las características del paciente, ¿no? Y ya lo tenía todo listo, yo dije, me voy a preparar mi hoja de referencia, voy a ir preparando igual para llamar a la ambulancia, porque si el TEC es de moderado a grave, lo tengo que referir, porque aquí yo no lo puedo atender, pero si es un TEC leve, sí lo puedo manejar acá. Por eso preparamos todo para estabilizarlo.
Gracias a Dios, el niño recuperó la conciencia de camino acá, lo valoramos, neurológicamente estaba bien, y después de una tratada a la mamá, recomendaciones, indicarle que eso es un antecedente importante para el bebé y para ella, porque se puede denunciar, porque no lo está cuidando bien. Nada, como tenía buena respuesta neurológica, estaba vigil, estaba reactivo. Revisé toda la cabeza buscando algún hematoma o signo de inflamación por caída, no lo pude ver. Y bueno, tomando en cuenta todo aquello, signos vitales estables, no desaturaba. Su frecuencia cardíaca sí estaba elevadita, estaba taquicárdico, pero eso era por lo que estaba llorando. Entonces, sin haber ningún signo de peligro, fue con un analgésico antiinflamatorio a casa y a consulta mañana para ver cómo está evolucionando el niño, ¿no? O sea, eso es un caso simple, pero que en principio sí alarma bastante, ¿no? Y bueno, es una experiencia bonita vivir aquí en un hospital. La gente te conoce, te valora bastante porque como vivís acá, podés atender las 24 horas, ¿no? Y es bonito, chicos, es bonita la provincia. Te ayuda bastante a formar tu conducta, o sea, ya podés aplicar la medicina como habías esperado, creo, en toda la carrera. Ya podés razonar, ya no es cuestión de, si preguntan esto, yo respondo esto, ¿no? Sino que aquí ya es cuestión de saber analizar, de entender la enfermedad de los pacientes. Es muy bonito. En la siguiente pausa que hagamos les voy a contar otra emergencia que atendí. Habíamos quedado en volumen minuto. ¿Cómo yo puedo determinar este volumen minuto? Voy a apagar mi cámara porque no la necesito. ¿Cómo yo puedo sacar el volumen minuto? Es fácil, porque si ya dijimos que es el volumen de aire que ingresa en la vía aérea en un minuto, yo tengo que saber, para poder sacar cuánto aire ingresa en la vía aérea en una respiración y cuántas veces respiro por minuto. Y lo multiplico y eso es el volumen minuto. Yo sé que el volumen corriente o volumen tidal es 500 ml y yo sé que la frecuencia, bueno, todavía no, pero vayan aprendiendo que la frecuencia respiratoria normal va desde los 12 por minuto hasta máximo 22 por minuto. Máximo, varía, pero máximo 22. 24, 23, 25 ya es una frecuencia respiratoria aumentada en adultos, porque en niños es lo opuesto. Mientras más pequeño sea, más veces por minuto respira. Pero estamos hablando de adultos. Entonces, si la frecuencia respiratoria normal es 12 por minuto y el volumen corriente es 500, estos los voy a multiplicar y me da 6.000 ml por minuto o 6 litros por minuto. Eso es el volumen minuto. Son 6.000 ml de aire que ingresan en la vía aérea en un minuto. Ahora, yo les explicaba, ¿no? Si el volumen corriente o tidal es 500 ml, ¿esos 500 ml participan del intercambio gaseoso? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque la vía aérea es un tubo, básicamente, que se va dividiendo en fragmentos y es la porción final de estos tubos los que pueden hacer intercambio gaseoso. El resto del sistema no lo puede hacer. Y eso es lo que constituye al espacio muerto, ese espacio anatómico que conduce aire y que no puede producir hematosis, que no provoca intercambio gaseoso. Entonces, si en el examen entra, describa qué es el espacio muerto y cuál es su importancia en la fisiología respiratoria. El espacio muerto, o también llamado espacio muerto anatómico, es pueden colocar, ¿no? Es el trayecto, es el espacio de la vía aérea
que no participa del intercambio gaseoso y cuyo aire en el interior no va a la hematosis. Algo así le pueden colocar, no pueden variar ahí ustedes su respuesta. Pero eso es el espacio anatómico, es el tracto del sistema respiratorio que retiene un volumen de aire que no participa de la hematosis. Y ese volumen es de 150 ml. Ese volumen también se le conoce como volumen muerto, ¿no? La ventilación alveolar, eso es otro concepto. La ventilación alveolar, vean, es la velocidad a la que llega el aire a las zonas de intercambio gaseoso. Y estos son los alveolos, sacos alveolares, conductos alveolares y bronquiolos respiratorios. Esa parte del sistema respiratorio, estas son las que provocan hematosis. Todo lo que está antes del bronquiolo respiratorio, los bronquiolos terminales, segmentarios, todo lo que ustedes quieran, no hace hematosis. Por ende, constituyen el espacio muerto anatómico. Y la ventilación alveolar por minuto es similar al volumen minuto. Pero aquí ya estamos hablando de ventilación alveolar, o sea, del aire que llega a los alveolos en un minuto. ¿Y cómo lo puedo sacar? Yo sé que el volumen minuto es el total de aire que ingresa a la vía aérea. Aquí me pide el volumen de aire total que llega al alveolo. Y yo sé cuánto aire llega al alveolo, sé, porque de los 500 ml, que es el volumen tidal, de estos 500 ml, yo sé que le tengo que restar 150, porque estos ml 150 son del espacio muerto, que no participan en hematosis. Y esto me da 350 ml de aire que sí llegan a los alveolos y participan de la hematosis. O sea que 350 ml sería el volumen alveolar, si lo quieren decir así. Y esto yo lo voy a multiplicar. ¿Por qué lo voy a multiplicar? Por mi frecuencia respiratoria. Y esto me va a dar el volumen de aire que ingresa a los alveolos en un minuto, que como es 12 la frecuencia normal, 12 por 350 me da, ¿cuánto? 4.200. Ahí está. Esto igual les pueden preguntar en el examen, ¿no? Ahora, esto, chicos, es precioso. Aquí solamente lo está mencionando, pero esta fisiología es la más bonita que hay, la aplicada, la lógica. Dilatación simpática de la musculatura bronquial. Esto es pregunta de primer parcial. Si a alguno le tocó, bueno, ahorita debe estar revolcándose. Porque en el examen del primer parcial pregunta, ¿no? Describa qué sucede en el músculo liso bronquial si se activa el simpático. O describa qué es lo que sucede en la musculatura vascular si se activa el parasimpático. Así es la pregunta, ¿no? Y aquí, vean, aquí, chicos, es lógica. Bueno, por supuesto que hay conceptos teóricos que deben saber, pero aquí funciona la lógica pura y dura. Todos sabemos que el simpático es el sistema de lucha o huida, el sistema de la guerra, el sistema del estar alerta, el sistema de que me puede pasar algo, tengo que estar listo, o para sacarme la miércoles con alguien, o para escaparme para que no me saquen la miércoles. Entonces, yo sé que el simpático tiene que prepararme para pelear o para huir. Todos sabemos que el neurotransmisor del simpático es la adrenalina y su primo hermano la noradrenalina. Ambos con efectos similares que tienen mayor efecto en alguno que otro tejido uno del otro. ¿Ya? Todos sabemos eso. Ahora, si quieren aplicar lógica, pueden verlo del siguiente modo. Musculatura bronquial, estamos hablando del diámetro de los tubos por los que pasa el aire. Suponiendo que un bronquio normal tenga este diámetro,
Supongamos que por aquí pueden pasar los 500 ml del volumen corriente normalmente, pero esto es cuando estoy en reposo. Ahorita que yo estoy sentado estudiando, no necesito más aire, ¿no es cierto? Pero si estamos hablando del simpático, me tiene que preparar para escapar, para correr o para pelear. Y para poder pelear o correr bien, yo necesito más aire, ¿sí o no? Sí, necesito más aire. Ahora, por lógica, ¿qué pasa si se activa el simpático para que yo escape? ¿Será que el músculo liso bronquial se va a contraer y se va a achicar este huequito? No, eso no tiene lógica. Esto no es lo que sucede, porque el simpático, si me tiene que preparar para huir, lo que tiene que provocar es que mi bronquio por el que pasa el aire se agrande o se dilate. Porque si se dilata el músculo, la luz del bronquio se hace más grande y por aquí el aire va a pasar con mayor facilidad hacia mis alveolos para poder... Ahora, la explicación real del por qué se da este mecanismo es un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos del sistema nervioso simpático, estamos hablando de que estos neurotransmisores tienen que actuar sobre receptores. Y existen dos tipos de receptores para el simpático o para la adrenalina y noradrenalina. Tenemos dos tipos de receptores. Los receptores alfa y los receptores beta. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, a su vez existe una subclasificación. Los receptores alfa se clasifican en alfa 1 y se clasifican en alfa 2, mientras que los beta también se subclasifican en beta 1 y en beta 2. Ahora, ¿cómo yo sé dónde está acá? Porque sí, hay mayor cantidad de estos receptores en diferentes tejidos. Por ejemplo, el receptor alfa 1 tiene mayor predominio en el músculo liso vascular. En los vasos sanguíneos, en la musculatura lisa de los vasos sanguíneos, hay muchísima cantidad de receptores alfa 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, los receptores alfa 2, por otra parte, se caracterizan porque están más presentes en sitios más específicos, como por ejemplo, ¿dónde van a estar presentes los alfa 2? Van a estar presentes en las terminaciones de los nervios presinápticos del sistema nervioso simpático, en las uniones ganglionares, en la terminación presináptica. O sea que esto, en vez de estar en un órgano receptor, va a estar al medio, ¿entienden? En el trayecto, ahí están estos receptores. Los beta 1, por otra parte, terminaciones presinápticas del simpático. Los beta 1, ¿cómo se pueden acordar de los beta? Beta 1, la pregunta es ¿cuántos corazones tenemos? Un solo corazón. Por ende, el receptor beta 1 tiene mayor predominio en nuestro corazón. Y el beta 2, ¿cuántos pulmones tenemos? Tenemos 2 pulmones. El beta 2 predomina en la musculatura lisa bronquial. Así se pueden acordar de esto, ¿no? Ahí están sus pulmones. Ahora, ¿a mí de qué me sirve saber esto? Tienen que saber que si yo hablo de musculatura lisa bronquial, estoy hablando de que esta adrenalina va a actuar sobre el receptor beta 2. ¿Y qué es lo que provoca el receptor beta 2 cuando se acerca la adrenalina? Como regla general se maneja así. Decimos que la activación del receptor beta 1 provoca estimulación
del órgano en el que está este receptor. En este caso, si hablamos del corazón, la estimulación del receptor beta 1 por la adrenalina o la noradrenalina van a estimular al corazón en sus 4 propiedades. Aumenta frecuencia cardíaca, fuerza de contracción, velocidad de conducción y capacidad de excitarse. Pero si hablamos del receptor beta 2, estamos hablando de que cuando la adrenalina o la noradrenalina estimulan a los receptores beta 2, por lo general generan inhibición de ese tejido. O sea que si hay gran cantidad de receptor beta 2 en el músculo liso bronquial, yo sé que la estimulación de beta 2 me genera inhibición del tejido en cuestión. Entonces, si estimulan al receptor beta 2, este va a inhibir al músculo liso bronquial. Y inhibición del músculo liso se traduce en dilatación de la musculatura lisa bronquial. Ahora, si quieren ir más a profundidad, empezamos a hablar del sistema de la adenilato ciclasa, la guanidil ciclasa, que de eso nadie quiere saber. ¿Lo ven? Esto es una forma resumida de manejar el sistema nervioso simpático. Ahora, el parasimpático es otra cosa completamente diferente. Todos sabemos que el parasimpático, su neurotransmisor es la acetilcolina. Todos lo sabemos. Ya la conocimos a la acetilcolina en el tema de músculo esquelético. Ya sabemos también por autónomo que el neurotransmisor del parasimpático es la acetilcolina. Y también sabemos que la acetilcolina puede actuar sobre receptores muscarínicos como en receptores nicotínicos. Ahora, receptores muscarínicos hay desde el M1 hasta el M7 en diferentes tejidos. Como también los receptores nicotínicos, bueno, estos son más limitados. Su principal ubicación de los nicotínicos es la placa neuromuscular, también llamada la placa mioneural. Lo que ustedes han estudiado en muscular, pues, esos receptores colinérgicos que están en la terminación de la motoneurona anterior que sale de la médula espinal, ahí hay receptores nicotínicos, porque se acuerdan que decían, la acetilcolina llega al músculo, se libera, se une a su receptor, lo que provoca apertura de canales de sodio, inicia la despolarización del músculo y contracción. Esos son los nicotínicos. Pero los muscarínicos, como les decía, hay M1, M2, M3, M4, eso sí, ya nadie los maneja. Bueno, digo nadie porque no me acuerdo yo. Pero los M están distribuidos en músculo cardíaco, pulmonar, intestinal, musculatura lisa del vaso, del útero, en todo lado están distribuidos. Y lo siguiente, la activación del receptor muscarínico por acetilcolina generalmente provoca estimulación, excepto en el corazón, donde provoca inhibición. O sea que si se activa un receptor muscarínico en el intestino, lo estimula, aumenta el movimiento. Si lo hace en el vaso sanguíneo, igual, aumenta su tono y aumenta su fuerza de contracción. Si lo hace en la musculatura uterina, también aumenta fuerza de contracción. Pero si lo hace en el corazón, es lo contrario. En el corazón, en vez de estimular, inhibe. Ahora, si hablamos de musculatura bronquial, recordemos, la estimulación del parasimpático y la acetilcolina. En todo lugar que no sea el corazón hay estimulación, por lo que si se activa el parasimpático en la musculatura lisa bronquial, va a provocar broncoconstricción, o sea que la luz del tubito del bronquio se va a hacer más chiquitito. Contracción bronquiolar, ¿ya? Eso es lo que sucede. Ahora, preguntas o dudas aquí, porque yo sé que simpático, que autónomo para muchos es una tortura, pero ¿cómo lo han sentido? Así un repaso breve,
sin ir muy a lo profundo. Bien nomás parece, ¿no? Bien nomás. Ya bueno, eso me alegra. Ahora, lo siguiente es el reflejo tusígeno. O sea, esto es, no sé si explicar esto porque, o sea, es como lo ven. Los bronquios y la tráquea son sensibles a la presión. Cuando algún alérgeno, una sustancia extraña, irrita la vía aérea, se desencadena el reflejo de la tos. Inicia con una inspiración súbita, 2.5 litros de aire, se cierra la epiglotis y las cuerdas vocales para atrapar el aire. Se mantiene acumulado por un breve periodo de tiempo y es cuando los músculos rectos abdominales se contraen con fuerza, provocando un aumento de la presión en los pulmones hasta 100, y es ahí cuando las cuerdas vocales y la epiglotis se abren de manera súbita y botan el aire hacia afuera en la tos. Y el reflejo del estornudo, mucho más sencillo, se aplica en la vía nasal. Cuando hay irritación de la mucosa nasal, se desencadena. Los estímulos aferentes, o sea, de lo que ha pasado en la nariz, pasan por el nervio trigémino hacia el bulbo raquídeo, donde se desencadena el reflejo del estornudo. Y ese sería su primer tema de respiratorio. Creo que me puedo acostumbrar a esto. Voy a revisar cuántos megas consumió. Tenía 2236. Jesucristo, me consumió 1000 megas. Creo que consume igual nomás, pero ya vamos a ver. ¿Ya? Me consumió 800 megas en realidad. Y creo que ha sido... ¿cuánto tiempo? 21, 14, casi 2 horas son, ¿no? Casi. No está mal, sí, creo que consume menos megas. Ya, entonces, chicos, yo lo sentí bien, la verdad, no tengo ninguna queja. Me puedo acostumbrar. El siguiente tema que toca es este, de circulación pulmonar. Que aquí, bueno, es bastante memoria de presiones, ¿no? Volumen sanguíneo, reservorios, gradientes de presión, bueno, cosas que no... Esto de la zona sí pregunta. Dinámica de capilar pulmonar, microcirculación, líquido en la cavidad pleural, presión negativa, derrame pleural, intercambio gaseoso. Bueno, son temas bonitos, pero no son temas emocionantes, ¿no? Ya creo que el primer tema es donde sí se puede explicar algo y ya lo demás es, considero yo, memoria. O sea que yo pienso que el repaso de mañana va a ser más bien indicarles qué es lo que más puede preguntar de este tema, ¿no? Porque como les digo, no hay mucho que explicar. Entonces, chicos, coordinamos para mañana. Hemos podido avanzar alguito. Yo estoy contento con eso. Estaba aburrido, no tenía nada que